es muy importante tener en cuenta algunos puntos a considerar. Uno de ellos es, para la participación, hacer uso de la opción de mano alzada o a través del chat. Asimismo, les doy la bienvenida a todos a un nuevo programa de nuestra telecapacitación. Para el día de hoy tenemos el tema enfermería y evaluación, no, apoyo en el autocuidado del paciente con condiciones crónicas, que estará a cargo de la magíster Tania Cuyubamba Barreto, quien es especialista en medicina, experta en proyectos en salud. Asimismo es ganadora de los premios en buenas prácticas de gestión, la cual le doy el pase y adelante, magíster Tania. Magíster, adelante, puede iniciar. Magíster, no sé si me puede oír. Ahora sí, doctora. Ahora sí, ya me habilitaron el micro, me habilitaron compartir pantalla. Ok, adelante, Ahora magíster. empiezo. Está bien. Muchísimas Así, gracias. Y buenas tardes, estimado equipo E-Salud. E-Salud siempre adelante. Siempre nosotras identificadas con nuestra institución y fortaleciendo nuestros equipos de trabajo. Les agradezco por la participación el día de hoy y le agradezco a la doctora Chengs que me para invitando para compartir nuestras experiencias, y también estamos con la predisposición de mejorar gracias a las experiencias que cada uno de ustedes tiene dentro de su establecimiento, dentro de sus redes. Y es propicio, tan importante en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, de poder tratar sobre un tema tan vulnerable, tan delicado, tan sensible, que corresponde a la atención integral de los pacientes con condiciones crónicas. Y lo vamos a hacer en esta oportunidad en el marco de la reactivación de servicios de salud prioritarios dentro del contexto de la pandemia COVID. Les saluda Tania Cuyubamba y con mucho cariño reciban ustedes un saludo cordial, un abrazo desde la ciudad de Huancayo. Vamos a iniciar contándoles que el 20 de mayo de este año se realizó un foro donde hablaban de algo muy interesante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Para minimizar esta, Alberta. Sí, muévelo nomás. Acá abajito. Ya, a ver, vamos a acomodarnos bonito para poder entregar una buena información. Ahora sí. Ellos no ven eso. Ya. Entonces, el 20 de mayo se desarrolla un foro donde hablaron de la atención integral al paciente crónico en la era post-COVID. ¿Y qué nos decían? ¿Qué nos estaban alertando en este foro?
Nos decían que las personas, los equipos de profesionales que trabajamos en la atención de nuestros pacientes crónicos, tenemos que echar una mirada y evaluar, analizar cómo nos encontró la pandemia COVID, cómo nos encontró esta enfermedad, cómo nos encontró como país, como región, como establecimiento, como institución de salud, cómo nos encontró. Y miren que nuestro plan estratégico 2017 y 2021 nos reflejaba de que a nivel de nuestro país y a nivel institucional tenemos una alta demanda de enfermedades crónicas transmisibles, no transmisibles asociadas a intervenciones de alto costo. Así nos encontró esta pandemia COVID, con una alta incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas. Y si bien es cierto que el 80% de nuestra población acude, es atendida en el primer nivel de atención, pero el servicio que entregamos en el primer nivel de atención es un servicio muy débil y está demostrado. Está demostrado la poca cultura preventiva que tenemos. Y miren, lo que pasa es que del total de pacientes crónicos que tenemos en nuestra jurisdicción, solo el 50% son diagnosticados. El otro 50% de pacientes muchas veces no saben que tienen la enfermedad. Y esta pandemia nos lo ha demostrado, porque muchas personas se contagiaron de COVID y terminaron en el hospital complicados por esta enfermedad. Y cuando fueron evaluados, ¿qué encontramos? Personas con diabetes que no sabían que tenían diabetes, personas con hipertensión que no sabían que tenían hipertensión y que ya había una complicación de por medio. Ya tenían sus problemas cardíacos, sus problemas hepáticos, sus problemas renales, sin saberlos. Y muchos de ustedes que han trabajado en toda esta fase, hemos sido soldados de esta guerra contra el COVID, habrán podido vivir esas experiencias. Cuando los pacientes te contaban y te decían, señorita, mi padre está en el hospital, nunca supe que era diabético. El doctor me dice que ya tenía buen tiempo con su diabetes porque ya había dañado su riñón, ya había dañado su corazón. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo? Y muchos de ellos se fueron sin saber que tenían enfermedades crónicas. Y es que justamente el 50% de ellos no está diagnosticado, porque hay una característica importante en las enfermedades crónicas que es silenciosa, no avisa. Te ataca de improviso y muchas veces te ataca cuando ya está avanzado. Y eso tenemos que entender. Muchos de nosotros que ahorita estamos escuchando esta experiencia, muchos tal vez tenemos una enfermedad crónica. O tal vez ni sabemos que la tenemos, porque simplemente no nos cuidamos. O porque simplemente no le damos la importancia necesaria, porque no avisa y no duele, no genera muchas veces ninguna molestia. Y así nos encontró la pandemia COVID. Del 50% de nuestros pacientes que sí son diagnosticados,
solo la mitad de ellos logran sus metas de control, logran sus objetivos. Y el otro 50% no lo logra. No podemos cambiar ese estilo de vida en esa persona para decir que sí está mejorando, se está controlando, está conociendo su enfermedad. Entonces, es alarmante la situación en la que la pandemia COVID nos ha encontrado. Es por ello que hemos tenido muchos pacientes complicados en el hospital y lo seguiremos teniendo. Hemos tenido muchos fallecimientos, muchos por COVID, y ahora estamos teniendo fallecimientos por no COVID, justamente por las complicaciones de estas enfermedades crónicas, porque estos pacientes ya no están siendo evaluados. Entonces, de esta manera nos encontró la pandemia COVID. ¿Y qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Nos dice que las encuestas poblacionales revelan que entre el 40 y el 80% de los pacientes crónicos son tratados de forma inadecuada. El paciente acude a nuestro establecimiento, busca ayuda a nuestro servicio. ¿Y qué servicio le estamos entregando? ¿Qué atención le estamos entregando? ¿Estamos ayudándolo a manejar su enfermedad? ¿Estamos logrando que ese paciente se empodere, sea consciente de que tiene que mejorar su estado de salud? Le estamos brindando la información necesaria. ¿Cómo lo estamos manejando? Y muchas veces no se miden esos resultados. Muchas veces los indicadores que nos piden es número de pacientes hipertensos, número de pacientes diabéticos. Pero muchas veces no nos evalúan cuántos de ellos has logrado controlar dentro de tu servicio. Al mes, ¿cuántos lograste mejorar su estado de salud? ¿Cuántos lograste que estaban con sobrepeso, disminuyeron ese peso? Y si estaban en obesidad, disminuyeron esa obesidad. ¿Cuántos? No nos miden esos indicadores de resultado, que son indicadores para poder evidenciar la calidad del servicio que nosotros venimos brindando. ¿Qué más? ¿Cómo nos encontró la pandemia COVID? Mire, entonces en este foro también nos decían, nos alertaban de que tenemos que evaluar nuestra situación, tenemos que evaluar el servicio que le prestamos a nuestros pacientes, fortalecernos, porque es una gran oportunidad que ahora tenemos de poder mejorar ese servicio, de poder entregar a nuestro paciente un servicio más de calidad, porque ahora es el momento en que ellos nos están necesitando, porque están asustados, porque gracias a la pandemia están entendiendo de que la única forma de protegerse contra el virus que se va a quedar en nuestra población es mejorar su estilo de vida. Es la única forma que nos queda. De otra manera, en cualquier momento nos vamos a contagiar y nos vamos a complicar si es que no mejoramos ese estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces, nos decían también de que es importante que nosotros le echemos una mirada hacia el horizonte, nos dice, porque muchos de nuestros pacientes se han contagiado de la pandemia. Y muchos de ellos van a tener enfermedades
crónicas y van a nacer nuevas enfermedades crónicas y nosotros tenemos que estar preparados para ello. No puede. Ah, por favor. Entonces, queridas colegas, esta pandemia COVID nos está dejando un aprendizaje muy importante que tenemos en estos momentos que aprovechar. Tenemos en estos momentos que poder abordar a esos pacientes y mejorar su estado de salud, pero para ello tenemos que entregarle un buen servicio. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema puntual. Y el tema que hemos preparado para el día de hoy es algo tan importante que el profesional que trabaja en el primer nivel de atención, donde nosotros tenemos el 80% de la población en nuestras manos para poderlos ayudar y para poderlos manejar, tenemos que utilizar técnicas que nos permiten brindar un apoyo en el autocuidado, porque eso es lo que nosotros buscamos, que el paciente cuide su salud, gestione el cuidado de su salud. ¿Y cómo lograrlo? Las colegas que trabajan en el área de la atención de los pacientes crónicos podrán entender, sobre todo aquellas colegas comprometidas en el servicio, en el trabajo, podrán entender cuántas veces nosotras nos hemos frustrado, nos hemos sentido mal, muchas veces decepcionadas, cuando le hemos entregado a nuestro paciente todo lo necesario para que mejore su estado de salud. Le hemos orientado, le hemos dado talleres, le hemos hecho su visita domiciliaria, hemos hablado con su familia, hemos utilizado todas nuestras estrategias para poder ayudarlos. Y muchas veces nuestros pacientes no responden. Y es que es tan difícil cambiar el estilo de vida de una persona, cambiar el estilo de vida, por ende, de una familia. Es tan difícil. Y si nosotros mismos nos analizamos como profesionales de la salud, como equipo de trabajo de una institución de salud, ¿cuántos de ustedes pueden tener una enfermedad crónica y no se cuidan? ¿Cuántos de ustedes les dijeron, tenemos que bajar de peso y en esta pandemia más hemos subido de peso? Comemos lo que queremos, no nos estamos cuidando. Y así pasa con nuestros pacientitos. Ellos muchas veces no responden a todo el apoyo que nosotros le vamos brindando. Y encima son rebeldes los pacientes. Nos dicen, licenciada, de algo habré que morir. En mi ley moriré haciendo lo que me gusta. ¿Ve? Y muchas veces no tenemos el apoyo de la familia, los hijos también. Come, papá, come, mentira. Cómete nomás. Entonces, ¿cómo mejorar ese estilo de vida? ¿Cómo buscar ese cambio en esa persona, en esa familia? ¿No? Entonces, por eso es muy importante este punto, que es el apoyo en el autocuidado, en la que el profesional se tiene que formar. Y mire, frente a esto, yo les invito a leer una publicación que lo puedan encontrar en el Google. Es una publicación sobre un foro de transformación sanitaria que se desarrolla siempre en España.
Y el 23 y 24 de abril del año 2015 hablaron de un tema tan importante que tiene que ver con el apoyo al autocuidado. Hablaron sobre la activación del paciente. Cómo activar a nuestro paciente, que es clave de la transformación sanitaria, nos dice en España. Ustedes saben que España es un país donde tiene una alta prevalencia de pacientes crónicos. Y por ende, ellos realizan muchas investigaciones, hay muchas publicaciones de mejoras del autocuidado relacionado a estos pacientes. Entonces, en estos foros, justamente se reúnen 3 veces al año expertos de ese país para poder analizar la situación de salud en su país. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué es un paciente activo? ¿Qué será un paciente activo? ¿Qué tipo de paciente tienes en tu servicio? ¿Un activo o un paciente pasivo? Un paciente activo es esa persona que sabe cómo manejar su enfermedad y por ende va a poder prevenir el deterioro de su salud. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son hipertensos, son diabéticos? ¿Conocen su enfermedad? ¿Saben qué significa tener diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué órganos de su cuerpo pueden estar afectados para el cual ustedes terminaron con la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? Entonces, en este foro decían que es importante la activación y tiene que ver con el conocimiento de este paciente sobre su enfermedad. Si el paciente primero no conoce su enfermedad, no va a poder cambiar porque no sabe de qué se trata. O si conoce, tiene una información errónea. ¿Que quién le dijo? Le dijo la vecina, le dijo el compadre. Vivió experiencias, pero nadie le da una información clara de lo que significa tener la enfermedad. Entonces, a eso se refiere la activación, es a la capacitación que recibe nuestro paciente, porque tenemos que formarlos para que sean conocedores de su enfermedad. El desarrollo de habilidades y conocimiento de nuestros pacientes. Ellos tienen que convertirse en el experto del cuidado de su salud. Y para eso nosotros tenemos que entregarle esa información clara, precisa, de acuerdo, ¿no?, a su realidad. Y miren, cuán importante es que tú actives a tu paciente, que tu paciente sea un conocedor de su enfermedad, porque esto te va a conllevar ¿a qué? Te va a conllevar a que el paciente se empodere en el cuidado de su salud. Muchos profesionales hablan del empoderamiento. Tenemos que lograr el empoderamiento de nuestros pacientes. Vamos a empoderar. No, paciente tiene que empoderarse solo. ¿Cómo? Con su conocimiento, porque no solo basta, el empoderamiento quiere decir que el paciente conozca su enfermedad, sepa de qué se trata y quiera practicarlo, quiera hacerlo, que esté motivado en cambiar nuevos estilos de vida. Esa unión de la capacitación más la motivación que tiene nuestro paciente para el cambio se llama empoderamiento. Y miren cuán importante es que después del empoderamiento de nuestro paciente, ¿qué vamos a lograr?
un liderazgo compartido. ¿Qué es lo que buscamos en el primer nivel de atención? Un liderazgo compartido, no un modelo tradicional de atención donde el médico le tiene que decir al paciente lo que tiene que hacer porque el médico es el experto y que el paciente no sabe nada. Lo que tenemos que lograr en el primer nivel de atención es un profesional también altamente capacitado. Por eso siempre hemos dicho, en el programa, en el servicio de atención a los pacientes crónicos, no puede ir cualquier profesional. Tiene que ir un profesional altamente capacitado y que reúna las características necesarias de poder tener un buen nivel de comunicación con su paciente. Y para eso, ¿qué te pide? Que seas empático y que tengas una buena escucha activa. Esa calidad de médico, más un paciente capacitado, un paciente que aplica lo que conoce. Imagínense, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr tidas. Es un hablar de tú a tú sobre la enfermedad. Es poder decidir juntos el tratamiento que le conviene a nuestro paciente. Es asumir las dificultades que tiene nuestro paciente para el cambio y poderlo ayudar. Entonces, ese liderazgo compartido es tan importante para poder lograr ese cambio de estilo de vida que necesitan nuestros pacientes crónicos. ¿Qué más? ¿Y por qué? ¿Por qué será tan importante, no? Llevar a cabo intervenciones para conseguir un rol más activo de nuestros pacientes. ¿Por qué será tan importante? ¿En qué nos beneficiará a nosotros como institución? ¿Y en qué le beneficiará a nuestros pacientes? Y es que el beneficio también es compartido. Nos dicen en este foro de transformación sanitaria que el autocuidado del paciente crónico es un activo infrautilizado. No trabajamos para fortalecer ese autocuidado. Porque nuestro paciente crónico tiene solo unas horas en la visita a nuestro servicio, a nuestro establecimiento al año. Pero ¿quién es el que vive el resto de las horas con la enfermedad? Es el mismo paciente, es el que va a ganar las experiencias con sus propias vivencias. Y si nosotros formamos a nuestro paciente en el autocuidado, ¿qué vamos a lograr? Vamos a evitar que este paciente pueda tener recaídas, que este paciente pueda estar ingresando a cada rato por la emergencia, por una complicación, por una descompensación. Y muchas veces terminan hospitalizados con muchos días de estancia hospitalaria, que es un costo para nuestra institución. O muchas veces cuando no formamos bien a nuestro paciente crónico, este paciente, ¿cuántas veces acude al establecimiento? En un mes. El paciente está acudiendo 2, 3 veces por cualquier cosita al establecimiento, porque no conoce su enfermedad. Siempre está buscando ayuda. Y otro, que los pacientes no les importa, por eso que tenemos mucha deserción. Pacientes que en algún momento estuvieron en tu establecimiento y luego se perdieron, ya no están. Desaparecieron del radar porque nadie les explicó cuáles son los riesgos de su enfermedad
y cuando vuelven a aparecer con complicaciones por emergencia. Entonces, mirarán ustedes que es tan importante formar a nuestro paciente en el autocuidado. Pero ¿saben qué nos recomiendan? Que para lograr la activación de estos pacientes crónicos, para convertirlos de un paciente pasivo a un paciente activo, nos dicen que es tan importante que nosotros podamos identificar esas necesidades insatisfechas en los pacientes. Muchas veces nuestros pacientes, si nosotros como institución no mejoramos nuestro servicio, no mejoramos nuestros procesos de atención, el paciente no lo va a lograr porque no va a confiar en su institución. Tenemos que tratar de recuperar esa confianza, esa imagen de nuestra institución para recuperar a esos pacientes que se están perdiendo, que no quieran ir a nuestro establecimiento, que prefieren ir a las clínicas a hacerse ver, no importa gastando su dinero. Cuando el mismo servicio y mejor le podemos dar en nuestra institución. Entonces, nos dicen, nos informan de acuerdo a un estudio que se desarrolla en ese país, que cuáles son esas necesidades insatisfechas en nuestros procesos de atención e identificaron 5 necesidades insatisfechas. ¿Y cuáles son esas necesidades insatisfechas? Número 1, la información sobre la enfermedad. Los pacientes lo dijeron. Dicen, no me siento satisfecho porque el médico no me sabe informar sobre mi enfermedad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de información le estamos entregando a nuestro paciente? La información que le entregamos es actualizada, es confiable, genera que el paciente crea en lo que yo le estoy diciendo, en lo que le estoy informando. ¿Cómo estamos organizados en nuestro establecimiento? Y ustedes habrán podido vivir la experiencia. Cuando vas con el médico y el médico te dice una cosa, vas con la enfermera, te dice otra cosa. Vas con el nutricionista y te dice otra cosa. Y tú no sabes en quién creer. Y ya la información se vuelve no confiable. Y el paciente cumplirá la indicación, pues no va a cumplir. No va a cumplir la indicación. Entonces, para ello, ¿qué es importante? Capacitarnos, actualizarnos. Por eso el profesional en esta área de manejo de pacientes crónicos tiene que ser altamente capacitado. Si bien es cierto, nuestra institución no tiene guías actuales, pero el Ministerio de Salud sí las tiene. Que podemos coger esas guías, que podemos capacitarnos en instituciones, podemos hacerlos de manera gratuita para poder entregar una buena información a nuestros pacientes. ¿Por qué será tan importante que yo como enfermera o como médico conozca las técnicas de administración de insulina cuando trato a un paciente con diabetes? ¿Por qué será importante? No solo es decir, señor, tiene que usar insulina. No solo es decirle al paciente, ¿sabes qué? Si sigue alta tu glucosa, te vamos a mandar al endocrinólogo para que te dé la insulina y todos los días te esté hincando y te va a doler.
Y cuando el paciente recibe su insulina, nadie le orientó, no sabe cuánto cargar, no sabe dónde ponerse, no sabe dónde almacenar su insulina. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? De que el paciente en cualquier momento se aparece por la emergencia con una hipoglicemia. Miren, porque no supimos brindarle la orientación y nuestros procesos, nuestro flujo de atención no lo ha permitido. ¿Cuán importante es conocer la guía de intercambio de alimentos para nuestro paciente? Cuando va el nutricionista le dice, no, no vas a comer esto, no el otro, no el otro, no la papa, no el arroz, no. No, el paciente sale decepcionado, sale deprimido, ansioso y no sabe qué hacer. Y ahora todo me ha dicho no. ¿Qué voy a comer? Dios mío. El paciente se frustra porque no le hemos dado una guía adecuada para que nos entienda de cómo debe alimentarse. Entonces, es muy importante que el profesional que brinda la información a estos pacientes tenga el conocimiento necesario, tenga la actualización necesaria para entregar, ¿no? Todos una información de calidad a nuestro paciente y eso va a generar confianza. Otra necesidad insatisfecha que los pacientes refieren, el conocimiento sobre el sistema sanitario. ¿Cuántos de nuestros pacientes, las personas que están dentro de tu jurisdicción, de tu establecimiento, cuántos de ellos conocen que tenemos un servicio de atención integral al paciente crónico? Nosotros de salud como pioneros de este servicio y que el MINSA recién lo está implementando en todos sus establecimientos del primer nivel de atención. ¿Cuántos saben que si tienen alguna molestia, alguna sintomatología por hipertensión o por diabetes, saben a dónde tienen que ir para hacer un descarte? Muchos no lo saben. Y es que no vendemos nuestro servicio. No marketeamos nuestro servicio. Pero es que pensamos que cuanto menos gente viene, mejor para descansar. Entonces, tenemos que ofrecer ese servicio. ¿Cuántos de nuestros pacientes crónicos que los tenemos dentro de nuestro programa conocen dónde está laboratorio, dónde está farmacia? ¿Cuántos conocen el nombre de su médico, el nombre de su enfermera? ¿Y saben por qué no conocen? Porque el paciente crónico pasa de mano en mano como carta de naipe. Porque este mes le tocó atenderse con el doctor Pedrito y al siguiente, en la siguiente atención le tocará con el doctor Carlitos. Y a la siguiente le tocará con el doctor Julito. Y ninguno de ellos le ayuda a mejorar su estado de salud, porque ninguno de ellos lo conoce verdaderamente a su paciente, porque nadie de ellos sabe qué hay detrás de una diabetes de un paciente crónico, qué hay detrás de un hipertenso. Y lo mismo pasa con la enfermera. De mano de enfermera en enfermera. Y nadie lo ayuda, nadie le hace el seguimiento necesario a las necesidades que tiene cada paciente, porque es individualizado. Cada quien tiene su propia experiencia. Y cuando nosotros referimos, imagínense, a los pacientes al hospital, es
es otro dilema, es otro problema más grande aún. Y ustedes mismos habrán podido experimentar, porque somos seres humanos. Porque en algún momento, así como somos profesionales de la salud, nos hemos convertido en paciente. Y cuando vamos al hospital, ¿cómo vamos? Cuando te refiere el médico, te dice, tienes que ir con el especialista para que te vea los ojos, para ver cómo está. Pero no le informas al paciente, no sabe a qué consultorio ir, qué le van a hacer, regresará o no regresará al establecimiento. Otros piensan que ya no los queremos atender, por eso los estamos mandando. ¿Se dan cuenta? Y el paciente se siente perdido en el hospital y no sabe qué hacer. Encima le tocó un médico que se despertó mal, una enfermera que se despertó mal, no le explicó. Y eso genera, ¿qué cosa? Deserción en las referencias. Muchos pacientes no cumplen su referencia y nunca más vuelven por la experiencia que han vivido. Entonces, ese conocimiento del sistema sanitario nosotros también es nuestra propia realidad y tenemos que fortalecerlo. Otra necesidad insatisfecha, miren, que es tan fácil que podamos corregir, es la comunicación con los profesionales sanitarios, dicen los pacientes. No lo entiendo al médico, ¿qué cosa me habrá dicho? Estaba molesto. No le entiendo a la enfermera, más me ha gritado, más me ha amenazado. ¿No? Decíamos que el profesional que trabaja en la atención de estos pacientes crónicos tiene que tener ciertas cualidades. Tiene que ser un gran ser humano, que tenga mucha empatía, pero empatía no en el sentido de decirle al paciente, pobrecito, qué pena me da. No, empatía en el sentido de ir más allá de su enfermedad. Empatía en el sentido de ver cuáles son sus percepciones de ese paciente, cómo se siente, qué opinión tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos y muchos de nuestros profesionales cuando evalúan este problema, esta necesidad insatisfecha, manifestaron, ¿por qué no lo hacen? Porque dice, nos falta tiempo. Y muchas veces es cierto. En la telemedicina, por ejemplo, ahora en teleconsulta al médico le dan 5 por hora. La enfermera en la teleorientación 4 por hora. Pero no distinguimos que la atención a estos pacientes crónicos es una atención especial, porque muchos de ellos son adultos mayores, no escuchan, no comprenden fácilmente la información, tenemos que darles de una manera adecuada, buscar términos, buscar palabras, comunicarnos con su familia. Entonces, todos esos aspectos tenemos que evaluar para poder también gestionar la atención del cuidado de estos pacientes. Pero ¿saben cuál es el secreto, la estrategia? Es que cuando tú manejas a tu paciente y lo manejas siempre a ese paciente, un médico para cada paciente, el médico sí va a conocer al paciente, va a conocer qué hay detrás de su enfermedad y va a ser más fácil los encuentros, porque ya lo conoces, porque ya le vas haciendo el seguimiento que le corresponde. Al principio va a ser, el tiempo nos va a faltar, pero después ya nuestros encuentros, nuestras teleconsultas van a ser mucho más
puntuales, porque ya lo conoces, ya sabes de qué pie cojea tu paciente, ya sabes cuáles son sus dificultades y los vas a ir manejando de a poco. Y eso es un criterio de longitudinalidad en la atención. Un médico para los pacientes, que no vaya de mano en mano. Entonces, igual con la enfermera que ya viene haciendo seguimiento a los pacientes, ya los conoce ya va siendo más fácil los encuentros de cada uno de ellos. Otra necesidad insatisfecha nos dice la participación en la toma de decisiones relativas a su cuidado. Para lograr esa toma de decisiones, decíamos que es tan importante que el paciente esté activado, que el paciente esté empoderado, que el médico esté muy capacitado, pero esa participación en la toma de decisiones va a depender del perfil que tienen nuestros pacientes. No con todos ellos vamos a lograr esa toma de decisiones. Y hay perfiles de nuestros pacientes que nosotros tenemos que determinar. Y como ustedes saben, muchas de las enfermedades crónicas están rejuveneciendo. Hay personas que a temprana edad están iniciando con una enfermedad crónica. Entonces, pero las personas jóvenes es a quien tenemos que ser un poquito más estrictos en su cuidado. Tenemos que preocuparnos más por ellos. ¿Por qué? Porque estas personas jóvenes, y según los estudios nos dicen, que en 10 años si no los cuidamos, o en 6 años si no los cuidamos adecuadamente, si no logran controlar la enfermedad, estos pacientes se pueden complicar. Y cuando una persona joven se nos complica o termina con un infarto, con un derrame cerebral, con una amputación de pie, termina con una discapacidad, imagínense qué problemas económicos, sociales, emocionales puede generarse en ellos. Por eso es que a ellos, a las personas jóvenes con enfermedades crónicas, tenemos que echarle mucho ojo, mucha exigencia. Tenemos que preocuparnos a que mejoren el autocuidado de su salud. Si no, vamos a perder una población económicamente activa, ¿no? Ahora, tenemos personas en nuestro programa, en su gran porcentaje son adultos mayores. Muchos de ellos viven solos, no tienen con quién los pueda apoyar. Entonces, para ellos es otro tipo de manejo. Para ellos es darle otras estrategias, de algún modo que disfruten su vida saludablemente, ¿no? Pero hay pacientes adultos mayores que tal vez no podemos trabajar con ellos, pero sí podemos trabajar con su familia. Podemos aprovechar y hacer prevención primaria con ellos, con la familia. Porque si el paciente adulto mayor no escucha, no entiende muy bien, a la familia tenemos que orientarle. Porque esa familia, si hay una persona diabética en esa casa, toda la familia tiene tendencia a la diabetes y todos tienen que mejorar el estado de su salud. Todos como que trabajar. Y cuando le brindamos orientación a la familia, nos ayudan en el cuidado del paciente. Asimismo, hay personas, adultos mayores también, que han sabido cuidarse, han sabido, ¿no?, conocer su enfermedad y tal vez ellos son los que nos ayudan en la comunicación entre pares. Ellos se convierten en promotores de la salud. Ellos nos ayudan a educar a otros pacientes.
Entonces, tenemos que determinar esos perfiles de pacientes que tenemos, porque no a todos se aplican las mismas estrategias. Tenemos que saber diferenciar de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel de conocimientos que tiene el paciente y ciertas características. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Qué necesidades insatisfechas más tenemos? Las competencias en el autocuidado. La pregunta es, ¿está preparado el paciente para manejar su enfermedad? ¿Qué pasa cuando le decimos a un paciente, señor, usted es diabético? Y va con la enfermera y la enfermera le dice, tienes que comer esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer ejercicio. Pero si ni siquiera sabemos cómo ha reaccionado nuestro paciente frente al diagnóstico, cómo lo ha tomado, qué experiencia tiene, qué percepción tiene de la enfermedad. El paciente, al recibir el diagnóstico, ¿cómo se siente? ¿Lo estará aceptando? ¿Estará aceptando la enfermedad? Porque muchos no aceptan su enfermedad. Le dices, eres hipertenso, no te cree. Si es que no te lo refuta en palabras, te dice, no, no creo, usted está equivocado, yo no siento nada, yo vine por otra cosa. ¿Cómo me va a decir que mi presión está alta? ¿Cómo me va a decir que mi glucosa está alta? No. Y si nosotros no le brindamos el abordaje necesario en ese momento para poderle hacer entender sobre lo que es la enfermedad, ¿qué pasa? El paciente, ¿dónde termina? Termina buscando segundas opiniones. ¿Y dónde termina? Termina en las clínicas. No le importa gastar su dinerito. Se va y quiere una segunda opinión. Y el médico le da lo mismo, la misma información. La misma información. Entonces, es tan importante que nosotros, cuando tengamos un paciente nuevo en nuestro servicio, cuando entregamos el diagnóstico a un paciente, primero poder comprender, poder ayudar cómo está, cómo reacciona el paciente frente al diagnóstico, qué siente. Muchos terminan llorando cuando le dices eres diabético, se sienten tristes porque muchas veces ellos relacionan el diagnóstico con alguna vivencia que han tenido, personas que han fallecido por esa enfermedad, personas que se han complicado, han terminado mal. Y piensan que van a terminar de la misma forma y lloran, se deprimen. Y quieren morir. Entonces, todas esas cosas nosotros en el servicio tenemos que evaluar en nuestro paciente, tener mucho cuidado cuando entregamos la información, porque tenemos que ver cómo ellos lo están aceptando, cómo están reaccionando frente al diagnóstico y de qué manera les vamos dando la formación necesaria para el autocuidado. Es fundamental, nos dice, que los profesionales aprendamos técnicas para poder acompañar y motivar al paciente durante las distintas fases de su enfermedad, porque hay fases en las que entra. Hay etapas de cambio en las que el paciente va entrando para lograr el cambio en su estilo de vida. Y esos cambios son técnicas que nos enseñan, ¿no? Los enfoques de conducta, por ejemplo, el modelo transteórico del cambio de comportamiento. Nos dicen de qué manera el paciente, cuando recibe su diagnóstico, recibe la información que le damos,
de qué manera el paciente adopta esa información, cómo reacciona, lo acepta o no lo acepta. Cuando el paciente no acepta su enfermedad, ¿usted cree que te va a escuchar cuando le dices tienes que mejorar tu alimentación, tu actividad física? ¿Crees que te va a escuchar? No nos va a escuchar porque simplemente no lo está aceptando. Estamos trabajando en vano. Por eso es que hablamos, informamos, aconsejamos y el paciente no mejora. ¿Por qué? Porque el paciente no lo entiende así, no ha asumido su enfermedad, no está motivado para querer cambiar porque él no lo percibe de esa manera. Entonces, este modelo transteórico del cambio de comportamiento es muy interesante y cada vez que nosotros lo vamos aplicando en nuestras prácticas diarias, en el manejo de nuestro paciente, se nos hace más fácil, porque tenemos que aplicar preguntas claves en nuestro paciente. Preguntas claves en las que motivamos a nuestro paciente a que ellos mismos elaboren su plan de cuidados y ellos mismos se comprometen en ese proceso de cambio. Ellos solitos. No necesitamos, cuando nosotros aplicamos este modelo, no vamos a necesitar amenazarlo. No vamos a necesitar exigirle, decirle, tienes que comer, tienes que mejorar tu comida, tienes que mejorar tu ejercicio, tienes que tomar tu medicamento. No, porque el paciente, conocedor de su enfermedad, sabe por qué debe hacerlo. Y cómo tratar de pasar a un paciente de una fase de negación, que en este modelo lo llaman precontemplación, a una fase de contemplación donde hay duda. Y de una fase de contemplación a una fase de preparación donde el paciente sí quiere cambiar. Si dice, ayúdeme, señorita, yo lo voy a hacer, usted apóyeme a ver qué puedo hacer cuando te dice el paciente está preparado. Y es el momento en el que tú, ¿qué utilizas? Tu entrevista motivacional. Una entrevista que en pocos minutos te da encuentros muy efectivos con tu paciente. Y tú misma como profesional te sientes satisfecha de tantos logros que hayas hecho en esa persona y por ende los logros que hayas tenido con su familia. Y sobre todo, eso que te dice muchísimas gracias, querido doctor. Muchísimas gracias, enfermera. Si usted no me habría dicho, no me habría hablado como esa vez, yo tal vez, ¿cómo estaría ya? Yo me siento bien. Tenemos que lograr que nuestro paciente se sienta bien con su enfermedad, que no tenga miedo, porque es una enfermedad que te permite vivir mucho mejor, que te permite vivir bien, pero depende cómo lo manejamos. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar. No importa, aunque sea un paciente que logremos cambiar, es mucho, porque de ese paciente cambia una familia entera. Y ese es un gran aporte para nuestra institución, es un gran aporte para nuestro país, sobre todo en esta época de la pandemia. Entonces, para poderles hablar un poquito sobre la entrevista motivacional, ¿cuál es esa técnica que debemos usar? ¿Cuáles son esas preguntitas claves que le podemos dar a ese paciente? Vamos a dejar la segunda parte de este tema, tan importante para nosotros, para el día lunes. El lunes en la tardecita nos vamos a volver a reunir para poder completar este tema tan importante y vamos a hablar sobre la entrevista motivacional y nos va a ayudar bastante.